Hay 19 grados a esta hora en la capital y está nublado el cielo. ¿Cómo estás, Natalia? Está bien. Estábamos contentos de que estés de vuelta acá. ¿Cómo estás de la cagalera? ¿Cómo? ¿De la cagalera? ¿No tenías diarrea? Bienvenidos y bienvenidas a Semana de Vosotros, el noticiero que es editado y grabado, así que nunca se van a tener que enterar quién está o no con cagalera. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Semana de Vosotros número 11. O sea que vamos 12 semanas. 12 ¿Qué semanas. quiere decir eso? ¿Qué pasa los 3 meses? No nos pueden abortar. Bueno, esta semana vamos a hablar de muchas cosas que pasaron en la penillanura levemente ondulada, Cold Uruguay. Básicamente nos vamos a centrar en lo que fue la nota de Sebastián Marcet, ese micro homenaje que se le hizo. Fossati, la fiscal del caso Astesiano, amigaza, no me regalaron el libro todavía para leerlo en verano, que se puso a hacer campaña partidaria con Laura Raffo, Spotify que sigue dando que hablar, y se aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos. Vamos a hacer un análisis de eso, hablar de qué se aprobó, qué no, bueno, varias cosas. Y ahora nos tomamos 2 helicópteros para hacer este cual repaso de los cielos. El domingo de noche todo el mundo estaba prendido a la pantalla y bueno, los que no estaban mirando Miedo al Lunes estaban viendo la entrevista a Sebastián Marcet en Santo y Seña que tanto se había anticipado. Sí, había mucha expectativa sobre qué iba a decir Marcet. Entre otras cosas, afirmó que el pasaporte de él, o sea, la entrega de ese pasaporte tan escandaloso por el cual terminan cayendo muchos ministros después, fue escandaloso porque la política lo quiso así y que él no puso $1. Bueno hubiera sido que haya dicho que metió tremenda cometa, ¿no? Recordemos que la entrega de pasaporte polémica mientras él estaba preso en Dubái y que permitió que después se fugara y perdiéramos un narco, no era algo que el gobierno tenía que hacer sí o sí porque el decreto 129, que estaba vigente al momento, permitía que el gobierno le diera un documento para viajar una vez, para regresar al país, o otros mecanismos que no implicaban darle un pasaporte a un narcotraficante requerido. Que aparte había caído en prisión por tener un pasaporte falso, ¿no? Sí. Y que la cónsul estaba diciendo que no se le dé el pasaporte y ya todos sabían que era un narco peligroso. Bueno, entonces, Marcet tiene razón en eso, que fue un escándalo porque la política hizo cualquiera, ¿no? O sea, el sistema político ahí hizo cualquiera, no sabemos por qué hizo eso, cómo se coercionó a la política, si fue por inoperancia, si fue por alguna cometa. La justicia lo dirá. Además, si realmente hubiese sido así, que la decisión de darle el pasaporte estaba bien, no hubiese pasado todo lo que pasó después, que se desesperaron por borrar los chats, tapar la decisión de cómo llegaron a decidir darle el pasaporte. Mentirle al Parlamento, mentirle a la justicia, porque por otra parte, si Marcet dice la verdad, que no puso un solo dólar de cometa, se confirman las peores pesadillas del ex ministro Bustillo, que Maciel efectivamente era un tarado, ¿no? O sea, te podías haber por lo menos hecho una casa afuera. Por otra parte, algo que se encargó de hacer Marcet en la entrevista fue enfatizar que su familia no tenía vínculo con el narcotráfico, que, bueno, creerlo reventar, pero es lo que dijo, y de negar su participación en el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia, Marcelo Pecci, que, bueno, ¿qué iba a decir? Mala mía. Sí. Sumado a esto, el narcotraficante Sebastián Marcet también desconfió de la calidad institucional y de las garantías que ofrece Bolivia y Paraguay y dijo que Uruguay es el mejor país, el menos corrupto, by un narcotraficante. Claro, porque necesitábamos cuidar la marca país, alguien tenía que venir a hablar de nuestra calidad democrática y bueno, ¿quién mejor que el narco más fachero de Latinoamérica? Porque eso fue otra cosa, las redes explotaron, se jotearon todas con Marcet. Es como el Sartori Ñeri que tenemos, muy encantador todo. Son primos, o sea, ¿alguien los vio en el mismo lugar al mismo tiempo? Y en otra parte de la entrevista, el narcotraficante Sebastián Marcet, parece joda pero no, se declaró en contra de la legalización de las drogas. Y claro, pasó doblado y dijo que lo de Uber también le parece terrible. Pero bueno, para mí en realidad, además de que es obvio de que esa sea su postura, es el mejor argumento para empezar a considerar salir del prohibicionismo. Porque, bueno, todo lo que se ha intentado hasta ahora de la guerra de las drogas, ya sabemos en qué termina, todo lo que está pasando, no se le gana. Y bueno, Uruguay podría empezar a explorar, acá ya lo hemos hablado. Y qué mejor que hacerlo usando la campaña que nos ofreció un narco en prime time.
¿Por qué? Porque Uruguay, si bien no es un país que sea productor per se de cocaína, hablando en este caso de la legalización de la cocaína o de la regulación de la cocaína, está rodeado por los principales productores de cocaína del mundo, más del 90%. Y bueno, somos un país de tránsito, pero también un país de acopio. Tal vez, dada la evidente expansión del narcotráfico en nuestro país, sea razonable pensar una regulación, una alternativa al prohibicionismo en este sentido. Y otro aspecto a destacar de que nos dejó la entrevista, básicamente por cómo se trató todo lo de alrededor, cómo fue recibida, fue el tema del glamour alrededor de lo que es ser un narco, que es muy preocupante, porque ser un narco no es ser un cráneo, es tener un buzo, una buena pincha, es tomar estados, es los barrios cada vez más violentos, es arruinarle la vida a un montón de jóvenes, a un montón de personas. Nosotros no éramos nacidos, pero en los 80 también, cuando la cocaína empezó a tomar Colombia, todos conocemos las historias y es muy lindo verlo en Netflix, pero no es muy lindo dejar que eso tome al país. Sobre todo porque te toman los barrios, te toman las escuelas, te empiezan a controlar cada vez más parte del Estado. El narcotráfico empieza a sustituir el Estado como una organización delictiva paralela. Entonces, si bien es muy conocido por qué está mal el narcotráfico, digamos, yo creo que en este momento es importante recordarlo, porque capaz que si un guacho o una guacha medio distraído ve esa entrevista, dice, Marcet, un crack, la hizo toda, no sé qué, está un tipazo, fachero, pum. Se habla todo el día de Marcet en la prensa, en las redes, o sea, tiene sentido, tiene relevancia, o sea, genera interés y es lógico saber qué dice él. El tema, yo creo que ahí lo que es un poco más cuestionable es el encuadre que se le da de que es un tipo regentil, que nos dio comida, él elige su música, o sea, fue básicamente un medio homenaje, medio autobiografía. Y si bien entiendo que también, o sea, tampoco te vas a hacer el vivo en televisión a un narco, porque, o sea, te puede limpiar, yo creo que hubo claramente excesos respecto a lo que fue el encuadre de la nota, en donde básicamente es un héroe, es un crack, mirá, tengo toda la guita, no sé qué, soy fachero. Bueno, en realidad no, está acusado de haber hecho cosas terribles. Sí, y también no es todo culpa ni de Marcet, ni de un narcotraficante, ni de, en general, de una sola cosa. Porque también recordemos que es muy difícil vivir en la pobreza y salir y a veces frente a un trabajo de 10 horas con 1 hora de bondi de ida, de vuelta, con salario mínimo, con condiciones espantosas. Y sí, no es raro que alguien elija el camino del narcotráfico. Entonces, teniéndolo tan a la mano, tan tentador, hacer cosas que encima lo promuevan y que lo glamoricen o lo romanticen, como están diciendo, es peligroso y hay que tener cuidado. Porque de nuevo, según cifras oficiales, es un dato viejo de 2011, pero creo que ahora debe haber empeorado. La mayoría de los niños, si les preguntabas qué querían ser, era ser narco. Es muy peligroso dejar a este tipo como un crack. Porque además, muchachos, si quieren rating, seguro que hay unos videos prohibidos con los que clavás 30, 40 puntitos. Explotás en televisión con eso. Una de las cosas interesantes de esta entrevista es cómo se dio. La periodista viajó hasta donde estaba Marcet y, como ella dijo, se tomó un vuelo comercial hasta Paraguay y desde ahí 2 helicópteros en direcciones desconocidas que pueden dar vueltas, que pueden ir para atrás o para adelante. En medio de la selva, además. Hacia una mansión en el medio de la selva donde estaba Marcet. Bueno, por su parte, el gobierno paraguayo salió a desmentir esta versión, particularmente Rubén Aguilar, el director de Aeropuertos de Paraguay, dijo que en realidad todo lo que tomó Patricia Martín fueron vuelos comerciales. De hecho, presentó esos vuelos. Y bueno, básicamente está desmintiendo que haya volado en helicópteros. Todo bien, señores de Paraguay. A mí permitíme desconfiar que el gobierno paraguayo tenga conocimiento de todo lo que pasa en su espacio aéreo también, ¿no? Defendiendo a Santo Iseña y metiéndome con un gobierno increíble, extranjero. Hasta el momento de grabación de este informe, Santo Iseña o Patricia, Nacho, nadie ha salido a desmentir o a controvertir esto, pero algo me dice que el domingo van a hablar mucho de ello. Van a decir cosas. Y lo van a hacer después de medio lunes, porque esperan a que termine medio lunes y 22 horas recién arrancan. Que se cagan, compitiendo con nosotros. Loco, me extraña. Y bueno, hablando de todo esto, yo creo que lo más divertido, lo más así que me generó adrenalina fue conocer la teoría absolutamente falopa y de, bro, estas gomitas no pegan, 3 minutos después. De que la entrevista en realidad nunca existió y que es todo un ensamblaje de postproducción. Bueno, apareció un video viral en TikTok de eso. Claro, es nuestra llegada a la luna. Todo fue armado. Nadie se encontró con Marcet. 2 celulares para grabar la entrevista que carecen de buena calidad de imagen para no ver defectos en la edición.
Es un montaje por ese motivo, la separación absurda entre ellos. Bueno, esta teoría falopa y extremadamente adictiva, como habrán visto, básicamente sostiene que por el encuadre de las cámaras, como no hay una reacción, una gestualidad en el momento que sea verosímil, entonces básicamente Marcet y Martín nunca estuvieron en la misma habitación. Bueno, a ver, obviamente hubo un trabajo de postproducción, o sea, lo que estamos viendo no es el crudo original de la entrevista, pero eso pasa en cualquier entrevista grabada, ¿no? Pero bueno, dice que por los planos como el tatuaje de Marcet no sigue viéndose, entonces, o sea, pueden haber espejado esa imagen, ¿no? No, bueno, que puedo contar el detrás de cámaras de cómo se graban las entrevistas de Santa y Seña. En realidad, generalmente, como persona que hizo entrevistas de Santa y Seña, hay con una cámara solo, entonces todo el tiempo filmás al entrevistado y al final le decís, podemos hacer un poquito de contraplano y me filmás a mí con cara de circunstancia, y eso es lo que se pega en la entrevista porque esto es televisión y hay que darle dinamismo, y después también se filma, bueno, pará un poquito, filmamos a los dos hablando, y después, y lo que también dijeron es que la edición estaba rara y que le metían cosas, imágenes que no tenían que ver. Eso lo hacen siempre, fíjense también. No tiene sentido. La teoría, la única versión que no tiene sentido. O sea, a mí me encanta, es extremadamente adictiva. También sí puede ser viable que hayan puesto una pantalla verde porque los fondos son parecidos, ¿no? O sea medio que hay cortinas de los dos lados y hay gente que ha cruzado ambas cortinas y son... Pero justo tiene un tremendo buzo verde, Marcet. ¿Es verde el buzo? Sí, claro. Es azul gris. Es recontra verde todo el tónico, lo acabamos de dar cuenta. Teoría cancelada, bro. Lo siento mucho. No, pero, o sea, aparte de lo que es la edición y la postproducción en sí, hay una realidad que es, yo del punto de vista de más analítico, me parece muy poco verosímil considerar la posibilidad en la cual, en una entrevista en la cual vas a tener a toda la prensa internacional mirando, vas a tener un montón de ojos, mucha gente que va a estar buscando esto, gobiernos que dicen que esa entrevista nunca existió, no vas a regalarte a hacerla, o sea, si a vos Marcet ya te dio esa nota y va a salir Marcet, o sea, ¿para qué te vas a arriesgar a que no comparta la habitación? Chance. Confiamos. Lo siento mucho. Aún así seguimos sin saber si Bianchi sabe quién mató a Nisman, ¿no? Además, si esta entrevista nunca existió, explican esto. Y en otras noticias que tampoco son muy buenas, salieron los datos del censo y no llegamos a 3,5 millones, algo que no debería sorprender a nadie. Sí, uno de los datos que quedó medio perdido, yo creo, pero es muy relevante, que es que si no fuera por la inmigración que vino a Uruguay, la población uruguaya se hubiera achicado. O sea, estamos en decrecimiento. Es algo que creo que todo el mundo lo está viendo. O sea, cada vez menos gente quiere tener hijos o mucha gente tiene uno y cierra la fábrica. ¿Y podemos culpar a la gente por eso? No, pero ¿sabes a quién podemos culpar? A la feminista. A la feminista, obvio. a las mujeres. Porque el diputado ex cabildante y ahora hombre libre Eduardo Lust tuiteó que hubo entre 2012 y 2022 96.000 abortos legales, entonces su cuenta brillante era que no hubiesen existido porque el aborto ilegal no existía y que hoy seríamos más. Pero yo te digo, querido Lust, que además de miserable ese comentario, es falso porque sí había abortos. Así que si estamos pensando en números, restale gente porque hubiesen sido los 96.000 menos las mujeres que aparte se morían abortando. Y saliendo de lo que es estrictamente la cantidad de gente que vive en Uruguay, entrando a la composición etaria de la sociedad, cada vez es una sociedad más avejentada y uno se pregunta ¿dónde están los jóvenes? ¿Alguien puede pensar en los niños? Pero fuera de toda broma, es muy difícil, no solamente en Uruguay por temas coyunturales de nuestro estado o de políticas que puedan haber, cada vez más es difícil tener tiempo, tener salud mental, tener plata, tener fe en la humanidad, creer que el planeta va a existir y que no nos vamos a incendiar en unos años. Entonces, no parece ser que se va a revertir esta tendencia dentro de muy poco. Tal vez, sí, nuestra única opción es seguir abriéndole cada vez más las puertas a los inmigrantes. Sí. Eso Hijo que tenga otro. hay que hacerlo, además, independientemente de tu composición poblacional. Pero evidentemente yo creo que también hay otro factor que es dificultades en torno a la salud mental en Uruguay y cómo es un área que no está trabajada a nivel público y mucha gente dice, o sea, yo para tener un hijo y traerlo a este mundo, la verdad que, o sea, ya tengo
O sea, el tiempo que tengo lo gasto en laburar, en cocinar, e intentar hacer el día a día. Resulta poco estimulante a veces poder pensar en un proyecto en Uruguay en donde tener hijos y ser joven sea una cosa viable, ¿no? Bueno, y en esto de ir trabajando semana a semana, tenemos que volver como 6 escándalos para atrás. En el marco de lo que fue la renuncia de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, la cabildante, quien, bueno, básicamente renunció por la entrega discrecional de viviendas a sus militantes. Momentazo. Estaba en investigación y tenían dentro del propio Ministerio de Vivienda que estaban investigando el tema, no vayan a pedir una investigación externa, por supuesto, hasta el 30 de noviembre para elevar un informe con las irregularidades. ¿Y qué pasó? Escuela Bustillo. Sí, se incendió una computadora. Wow. Escuela perder el celular, prende fuego la compu. Escuela Interpol con los euros, ¿te acordás? Sí. ¿Alguna vez se te prendió? O sea, pasaron muchas cosas con las computadoras, pero ¿alguna vez se te prendió fuego? No, nunca. La semana pasada sí, perdón, jefe, si me estás mirando, de la empresa donde trabajo, que no se va a decir nunca, porque la gente aparte piensa que yo trabajo de esto, pero en realidad yo tengo un trabajo como todo el mundo. Sí, en el sector privado, se me cayó agua en la compu. Que estabas investigando, ¿no? Sí, estaba investigando cosas. Estaba preparando el guión de Semana de Vosotros, no, y tal, pero nunca se me prendió fuego una computadora, bro. Igual lo que trascendió es que no se perdió nada, que la información está, lo cual anda a chequearlo, ¿no? Está todo respaldado. La computadora quemada. Y bueno, vale la pena aclarar que cuando se inicia esta investigación por el tema de Irene, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir muy para atrás. Y la investigación data hasta 2009. Esperamos los resultados. Sí, en 2030, cuando volvamos a ser campeones del mundo, tal vez sepamos qué hizo Irene Moreira con las viviendas a sus militantes. Perdón, dije 2030, 2026, vamos a ser campeones del mundo. Tengo un tweet de esto hace meses. Yo habilito la mufa. No. Es profundizar lo que viene pasando. El movimiento de la realidad nos conduce a que Uruguay en el 2026 va a ser campeones del mundo. Este clip va a valer oro. Empieza diciembre, nos vamos a Maldonado y no precisamente a la playa, porque Antía se metió con los venezolanos y calentó todo el ambiente. Antía dijo, después de que unos obreros venezolanos hicieran un piquete en la obra del Puente de la Barra y de lo que era el asentamiento del Placer, tiró un cero xenófobo. Todavía que les damos trabajo, nos hacen piquetes. Y obviamente sus declaraciones fueron recogidas y la gente se le enojó un poco. Y sí, pero no da, porque aparte después, cuando le volvieron a preguntar, él dijo, yo no puedo creer cómo esto tiene relevancia. Me tergiversan todo, me sacan de contexto. Mejoraré esta declaración. Y dijo, venezolanos son todos. Hay venezolanos que son buenos y hay venezolanos que son piqueteros, literal. Nosotros encontramos otra declaración que se filtró de Antía. Yo no tengo ningún problema con las razas, pero las razas son como las bebidas alcohólicas. Lo peor que puedes hacer es mezclarlas. La diputada suplente Martina Casás del Frente Amplio denunció a su jefe, el diputado Gustavo Olmos, por acoso sexual y laboral. Ambos pertenecen al sector Marea Frente Amplista. En este momento la denuncia está transcurriendo por canales orgánicos y no se prevé una derivación en la justicia por la información que se pudo recoger en la prensa. Por el momento se resolvió que Olmos se tomará licencia mientras se resuelve el caso. Por unanimidad se aprobó en diputados y ahora pasa a Senado la tan relegada ley de financiamiento de partidos ante lo que ya estamos viendo hace un tiempo, que es el crecimiento del crimen organizado que nos están picando las balas cerca. Uruguay llega tarde, pero por lo menos llega. El escándalo de Marcet y la posible incidencia del narcotráfico en la política hizo mover la agenda legislativa. Se tomó como base para esta aprobación en la Cámara de Diputados de una ley de financiamiento de partidos políticos el proyecto que hace 6 años había presentado el Frente Amplio. En ese entonces se había logrado un acuerdo en la Cámara de Senadores, pero había sido trancada en la Cámara de Diputados por el aquel entonces diputado Darío Pérez del Frente Amplio, bueno, que finalmente terminó haciendo campaña por Antía del Partido Nacional en Maldonado. Esta normativa incluye, entre otras cosas, la bancarización obligatoria de todos los aportes que superen las 7.000 unidades indexadas y también le pone tope a cuánto cada candidato puede aportar a su campaña. Yola Sartori, que aparte sigue complicado en la JUTEP. Por otra parte, en este proyecto de ley se incluye la publicidad gratuita para los partidos en los días previos a la votación. Estamos hablando de que actualmente los canales por hora pueden hacer hasta 15 minutos de publicidad comercial. Es un montón en realidad, o sea, estamos hablando de 15 en 60 minutos.
Y ahora, en los días previos a la campaña de aprobarse este proyecto de ley, serían 20 minutos y dentro de esos 20 minutos, 10 serían destinados a publicidad electoral gratuita de los partidos. Hay un mecanismo para la repartición de, quién tiene más minutos de la tanda gratuita, que es básicamente una cuenta entre quienes tienen más representatividad parlamentaria, luego hay otra parte que se reparte igual para todos, y hay otra parte de los minutos estos gratuitos que es para partidos sin representación parlamentaria. Así que vamos a ver algún jingle de libertarios. Seguro, sí llegan a las firmas, que todavía no llegaron. Hoy en día, los canales de televisión no le cobran lo mismo a cada partido político por tanda publicitaria. Según las declaraciones de ingresos y gastos de las fórmulas presidenciales de la Corte Electoral, al Frente Amplio se le llegó a cobrar el doble que a las fórmulas del Partido Nacional en los canales de televisión. Si bien hay una disparidad muy grande entre ambas fórmulas presidenciales, la blanca y la frente amplista, si uno se pone a hilar fino entre los sectores, el más beneficiado era el diputado, que en aquel entonces era frente amplista, Darío Pérez, actualmente nacionalista, quien luego, en 2019, es el que tranca la votación de esta ley de financiamiento de partidos políticos en la Cámara de Diputados. Si bien la aprobación de esta ley es una gran noticia porque mejora el control del financiamiento de los partidos y de la distribución de publicidad, deja un gusto amargo al no incluir otro tipo de publicidades, porque solamente la de los canales es más o menos la mitad. Por ejemplo, no controlan lo que ponen en los canales de streaming. Y en segundo lugar, otra vez el Estado termina manteniendo vagos. Los canales de televisión se quejaron mucho porque ahora van a tener que, qué horrible, cobrarle lo mismo a todos los sectores y partidos, y además por estos minutos extra de tanda gratuita que van a tener que pasar de los partidos. Entonces la Cámara de Diputados aprobó que el Poder Ejecutivo le dé un subsidio a los canales, otro subsidio más a los canales de televisión por esta pérdida que están teniendo. Yo entiendo que el modelo de negocio televisivo esté en picada, también lo entiendo porque la mayoría de los contenidos son pensados para el 1990 y no para el 2023, pero todo bien, pero ¿por qué el Estado tiene que seguirle financiando cosas a los canales cuando recordemos que ya, por ejemplo, se los exoneró en 2023 de cobrar las licencias por las ondas que detectan que son ondas del Estado? O sea, que los canales tengan ondas para transmitir, o sea, están usando cosas que son del ACE y de los uruguayos. Y se los exoneró de eso, fueron como 9 millones de dólares y todavía se hizo sin ningún tipo de contraprestación. Y ese es un punto clave, porque justamente no se les pide nada a cambio, no se les pide ni que conserven puestos de trabajo, ni que cierta cantidad de producción sea nacional. Todo esto en un entorno donde se está echando cada vez más gente de los canales. Y cómo olvidar también el contrato millonario que Antel Vera hizo con los canales 4, 10 y 12 para comprar su tan consumido contenido en los celulares, cosa que no sabemos cuánta gente hace, pero sí sabemos que es un negocio deficitario para el Estado según los propios informes de Antel. Por esto se le paga 10 millones de dólares a los canales por año. O sea, si uno va sumando, hay un montón de transferencias de recursos del Estado a los canales sin casi contraprestación, y en donde básicamente capaz que lo que no está funcionando es el modelo de negocio, ¿no? O sea, no quiere abrir su propio canal de streaming, bro. Y estamos hablando del mismo Estado que mira con lupa todo lo que son asignaciones familiares o contraprestaciones a usuarios del MIDES, que a la vez le larga millones de dólares a empresas privadas sin pedirles nada a cambio. A ver, yo estoy de acuerdo con subsidiar, dar una manito al que no está pudiendo, pero la verdad que podrían enseñarle a pescar a los canales en vez de darle el pescado. Pero bueno, ¿saben quién estaba adelantado? ¿Quién no necesita una ley de financiamiento? Miedo al Éxito, porque Miedo al Éxito sabe cómo se financia, que es a través tuyo, vos sabés, y sobre todo si estás aportando vas a recibir mensualmente un newsletter en el que te contamos para qué estamos usando la plata. Y no es solo para darle de comer al carpincho al Éxito. Totalmente. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hubo newsletter hace 2 meses en donde contamos qué hicimos con toda esa plata que nos llegó. O sea, con sus aportes que son muy valiosos, pero necesitamos más para poder seguir bancando y haciendo más cosas. Pero nosotros sí transparentamos nuestros gastos. Por decimos supuesto, que compramos. Sobre que nos llega, sobre que ustedes se van a enterar. Así que ya sabes, entra a miedoalexito.uy, hacete blandengue, hacete socio, aportá por una única vez. No sabemos dónde va a estar ahora el QR, pero también lo puedes hacer a través del QR. O cuando nos veas en Miedo al Lunes o veas este video, también puedes dejar tu monedita. Y obvio, deja tu like ya y suscríbete. Sí, eso es gratis, eso es gratis. O sea, el like es un segundo de gratis y es tipo, es el gracias, ¿no? La ex fiscal Gabriela Fossati, que estaba encargada de llevar adelante la investigación a Alejandro Astesiano,
confirmó que va a participar en la campaña electoral de la mano de ¿quién? De Laura Raffo. Pasó Sebastián Marcetti y dijo, che chicos, podríamos cuidar un poquito más las instituciones, ¿no? Ya había adelantado en su libro que ella era orgullosamente blanca, pero esto tal vez es un poquito más un montón. Tipo, hacer un acto público con Laura Raffo, ¿no? Sí, así que ya saben... Aporten a mí el éxito. no, que regalen el libro a Marcos. Por favor, que lectura de verano. Y con esto nos vamos directo a pedir clemencia para los vencidos. La verdad es que era una vergüenza que hasta hoy no hubiese habido ni un solo momento Peñarol en esta sección. Y por suerte, hoy no hay solo uno, hay 2 momentos Peñarol en este Clemencia para los vencidos. Kiss or slap? Slap. Did you like that? Very much. Go harder. Allí donde suceda algo que no debería estar sucediendo, siempre habrá una camiseta de Peñarol. Camisardi sos vos, igual, metiste vos Camisardi. Claro, porque sí, porque ¿dónde me pilche? En las chiquilinas, por supuesto, vayan, visiten su Instagram o su web o su local y llévense tremendas pilchas de todos los colores, que las únicas que no podemos mostrar acá son las verdes, porque si no quedó invisible, pero de todos los colores. A mí en Cabo me pasa muchísimo que tienen pilchas hermosas, pero tienen cosas verdes y no las puedo usar. Igual hoy conseguí esta que dice los giles con los giles y Me encanta. me representa. Cosas que no podemos usar, buzo de Marcet también por verde, pero bueno, agradecerles como siempre a Kawai y las chiquilitas. Cosas que no podemos usar, uniformes militares, por ejemplo, porque verdes. Clemencia para Nevex. Porque acá podemos ver una hermosa imagen del fútbol uruguayo en el que una mujer hace el típico... Esto tira para un día más, se lo pongo a lavar. Y Juventud, el caso de Lucas Llosa, de Yepes, de Alex Vázquez, pero también tenés Lombardi, lo de Guzmán Pereira. Por ahí quizás una de las explicaciones para mirar con Clemencia para las estructuras. Porque en la Facultad de Ingeniería, como en todas las universidades, se votó en las elecciones universitarias, pero la de Ingeniería dejaron un montón de cosas divertidas. Vamos Peñarol de nuevo, selección, LeBron James. El de Naruto. El de Naruto para mí es buenísimo. Dijo nunca nadie. Todos los otakus son ingenieros. O van a ser ingenieros. Pero como casi ingeniero, los quiero mucho, chiques. Bueno, hablando de todo esto, votaron 200.000 personas en las elecciones universitarias, obligatorias y libres, salvo en 3 servicios en el orden estudiantil. En todo el resto de los servicios ganó la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Y bueno, otra vez básicamente ganó la universidad, porque estamos hablando de una de las pocas universidades en el mundo que es gratuita, cogobernada y autónoma. Así es, que viva la Universidad de la República y que viva el cogobierno. Pero no estacionen más en doble fila cuando hay elecciones, que casi los mato. Clemencia para esa playlist que le hiciste a tu ex. Porque otra vez Spotify nos pasó el Ares por la cara. Es lo que nos preguntan, vos loco, la verdad que no. Sí, no nos vamos a ver el próximo año, discúlpame, este amor no puede más. Clemencia para el equipo de solteros, porque el precandidato colorado, Andrés Ojeda, se hizo leer la borra del... Y ustedes se preguntarán, ¿qué le dijo la borra? Bueno, le dijo que próximamente va a llegar alguien especial a su vida. Un Andrés Ojeda que le dedicamos un cuplé de La Gran Miedosa y ya dijo que se lo quiere quedar como jingle de campaña. Patentó. Sí. Y no se pierdan este domingo 20 horas, vamos a tener Miedo el lunes y ¿saben quién viene como invitado? Obviamente Andrés Ojeda, el primer candidato a la presidencia en este querido, hermoso streaming. Va a estar hablando, por supuesto, de su precandidatura, pero también de la Fer Marcet, porque va a haber segunda parte de la entrevista. Y no se olviden que él es abogado penalista. Así que le haremos preguntas de esas cosas, de las leyes que nadie entiende, pero ellos sí. Totalmente. Maravilloso. Llegó el final del video y ¿eso qué quiere decir? El momento de hacernos virales. Comentanos, likeanos, puteanos, pasáselo a alguien, burlate de nosotros a nuestras espaldas, pero viralizanos. Sobre todo, cuerenos, digan, ay, qué cringe estos dos como hablan en la cámara. Pero por favor, tipo, mandá el enlace del video porque eso nos potencia el algoritmo. O sea, lo que hagas para nosotros está bien, pero tenés algún tipo de interacción, por favor, que... Y si nos querés muchísimo, además, obviamente, trae miedo al éxito.ui, hacete blandengue, todo lo que te pedimos antes.
Y no te olvides de vernos el domingo. Por favor. El pack básico es, pones el like, te suscribís y dejás cualquier comentario. Y si aparte querés dar una manito, mira alexito.uy y nos colaboras. ¿Miedo al éxito? Lo relevante.